Muy buenas noches, amigos televidentes. Esto es Artículo 18 en vivo. La semana pasada les ofrecimos un recuento del caso Gabela y en vista de que este caso continuó actualizándose durante esta semana, decidimos retomarlo y actualizarlo con información relevante. Tendremos en nuestro estudio a dos de las protagonistas. Se trata de Patricia Ochoa, viuda del general Jorge Gabela, quien está con nosotros, y ella ha sido partícipe de todo el proceso desde el fallecimiento de su esposo en diciembre de 2010. Ella nos pondrá al tanto de las últimas revelaciones. En Quito nos acompañará la abogada Jessica Jaramillo, quien se desempeñó como administradora del contrato que se firmó con la empresa pericial y que habría emitido 3 informes, de los cuales hay uno que no aparece. Además, les presentaremos un recuento de lo ocurrido durante esta semana y también extractos de una entrevista que Rommel López, director de noticias de Canal 1 en Quito, le realizó al perito Roberto Mesa Niela. Por el momento vamos a iniciar con el resumen y con Lucero Llanos. Lucero, muy buenas noches. Buenas noches, Rafael, señora Ochoa, abogada Jaramillo y estimados televidentes. El caso sobre la muerte del general Jorge Gabela regresó a la opinión pública luego de que el pasado 4 de junio el presidente Lenín Moreno ordenara la desclasificación de información de 4 casos en los que se presumía violaciones a derechos humanos. La semana pasada presentamos una cronología que podrán ver al escanear el código QR que aparece en la parte inferior de la pantalla. Ahí ustedes encontrarán lo acontecido respecto al crimen, pasando por información de la conformación del comité interinstitucional, la contratación de la pericia para determinar la real causa de la muerte del excomandante, entre otras cosas. El pasado domingo arribó al país el perito Mesa, quien elaboró la pericia, y esto fue lo que ocurrió tras su llegada. Veamos. El pasado 17 de junio, el perito Roberto Mesa Niela arribó a Ecuador para esclarecer las dudas en torno al trabajo de investigación que realizó la empresa Consultoría Pericial sobre el caso de la muerte del general Jorge Gabela. Lo hizo, según publicó en su cuenta de Twitter, con algo de temor ante la posibilidad de que en algún momento de su estadía pudiera aparecer algún tipo de droga en su poder, por lo que hizo público que ni él ni su socio consumen droga alguna. La tarde del pasado lunes 18 se reunió de manera reservada con el presidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, Julio César Trujillo. En la cita estuvieron presentes Patricia Ochoa, viuda del general Gabela, y Jessica Jaramillo, exdirectora jurídica del Ministerio de Justicia y encargada del contrato con la consultoría pericial. El martes 19, Mesa acudió a la Fiscalía General del Estado para rendir su versión sobre el caso. Luego de cumplir con la diligencia, Mesa habló de forma general con la prensa y sus declaraciones fueron contundentes. Al general Jorge Gabela no lo mató la delincuencia común, como en su momento lo anunció la entonces ministra de Justicia, Ledy Zúñiga. Además, hubo un tercer informe que fue entregado al comité interinstitucional que investigaba la muerte del excomandante de la FAE. De que el tercer producto ha sido entregado el 8 de julio del 2013 en manos del presidente del comité interinstitucional, que en ese momento lo presidía el doctor Lenín Lara. La causa o el motivo del crimen no había sido delincuencia común. Todas las copias e inclusive un informe original que reposa hoy en la Fiscalía, que fue entregada por el Ministerio de Justicia, no es de mi autoría. Por el servicio de peritaje, cuyo contrato fue firmado el 10 de abril de 2013, el Estado ecuatoriano pagó $78.000 en 3 cuotas, una por cada producto. Según un documento del Ministerio de Justicia, el primer producto o plan de trabajo y cronograma fue recibido el 11 de abril del 2013 y el segundo producto, que confirmaba o descartaba si el acto se trataba de delincuencia común, fue recibido el 15 de mayo de 2013.
mientras que el tercer producto, al que se daba paso si el crimen guardaba relación con su actividad laboral y en el que se debía determinar a los presuntos autores intelectuales, se recibió el 8 de julio de 2013. Confirmé las sospechas que siempre tuve. Jorge Gabela trataron de asesinar hasta su honor. A mi esposo lo asesinaron por causa de los helicópteros RUF, por no permitir esa compra. Ustedes no entenderían lo que siento en este momento al sentir que mi esposo trabajó 35 años con esa misma gente, que fueron compañeros, los mismos que lo mandaron a asesinar. Luego de las declaraciones de Mesa, el exministro de Justicia, Lenin Lara, quien actualmente se desempeña como alcalde de Esmeraldas, se pronunció al respecto, ratificando que, como representante del Ministerio de Justicia de aquel entonces, recibió el documento. Efectivamente, el Ministerio de Justicia recibió ese informe. Una vez que fuera aprobado en ese comité de ministros, pasaría a Presidencia de la República, que era el único ente, que era el único organismo autorizado para dar a conocer o no este informe. El miércoles 20, el perito Mesa, Ochoa y Jaramillo se reunieron con la presidenta de la Asamblea, Irina Cabezas. Hasta el momento, las peticiones que ha hecho la familia y sobre las cuales espera una respuesta son la creación de una veeduría por parte del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y que la Asamblea reabra el caso DRUF, lo vincule al caso Gabela y que envíe a Fiscalía la información que el general Gabela entregó en su comparecencia legislativo el 3 de febrero de 2010, donde fue amenazado por el general Rodrigo Borges, entonces comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Bien, quiero tratar de hacer un pequeñísimo resumen de hechos que también es importante. En 2008, el gobierno del presidente Correa decide comprar helicópteros DRUF después del ataque en Angostura, donde murió Raúl Reyes. Se encarga la compra a la Fuerza Aérea y a un comité. El comité por 2 ocasiones trató de comprar estos helicópteros y el general Jorge Gabela Bueno se opuso las 2 veces, diciendo que esos helicópteros no eran los adecuados para el Ecuador. Tanto tuvo razón Jorge Gabela que el mismo día de la presentación de los helicópteros, ya en 2009, uno se cayó en plena presentación. No sé si tengamos por ahí las imágenes y nos ayudan con un poco de imágenes. Luego se cayeron 3 helicópteros más. Pero en todo caso, él insistió que esos helicópteros no eran los adecuados. Se armó una comisión en la Asamblea, lo llamaron a declarar. El general Borges, entonces nuevo comandante de la Fuerza Aérea, salió de la audiencia, le tocaba entrar al general Gabela, se paró y le dijo: ya vas a ver lo que te pasa, hijo de tal por cual. Tenemos ese video, lo podemos poner, por favor. ¿Lo tenemos? Pedí que lo tengan, ¿no es cierto? Ok. Pedí que lo tengan. En todo caso, búsquenlo, porque es muy importante y lo vamos a usar varias veces durante el programa. Luego de eso, el general Gabela se contacta con el coronel Vargas. El coronel Vargas le devuelve la llamada y le dice Gabela a Vargas: sé que me están siguiendo y cualquier cosa que me suceda, ustedes son los responsables. Entonces, diciembre 19 de 2010, entran a la urbanización donde vivía el general Gabela, atrás de su hija Sofía, unos delincuentes, entran a su casa y le meten un tiro. Lo llevan al hospital. 10 días después, 29 de diciembre, Jorge Gabela fallece. Su esposa se dedica
a luchar para saber la verdad. Patricia, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Para mí, o para cualquiera que escucha el hilo de los acontecimientos, va a decir, no puede no haber vinculación, no puede no estar relacionado la denuncia de los helicópteros con el asesinato de su esposo. Sin embargo, esto no fue así ante la justicia y por eso se creó una comisión. Vino la comisión, dijo que tenía que hacer 2 informes y quizá un tercero donde se evidenciaba en el segundo que el crimen había sido cometido por la denuncia de su esposo. Usted me va a corregir si yo me equivoco, ¿no es cierto? Me va a corregir. Emite ese segundo informe y después se emite un tercer informe. Por lo tanto, si es que se emitió un tercer informe, es porque en el segundo informe se concluyó que la muerte de su esposo había sido como un resultado de sus denuncias por la compra de los helicópteros DRUF. Tanto así que se pagó por ese tercer informe. Si no hubiera tercer informe, no hubiera pago, pero se pagó y hay constancia del pago. Pero el informe no aparece. Ya vamos después a averiguar por qué no aparece dicho informe. Pero finalmente vino Roberto Mesa a Ecuador, él ratifica que hizo un tercer informe y solamente dice que no se dio la muerte de su esposo por la delincuencia común, sino por la denuncia presentada por la compra de los helicópteros DRUF. Ratifica todo esto de aquí. Pero dice que no puede decir más por un convenio de confidencialidad. Pero usted sí puede hablar, porque usted conversó con él y usted tiene mucha información, muchas revelaciones, y ahora lo que quiero es dejarla hablar a usted. Bueno, yo creo que el día de la rueda de prensa que dio el señor Perito Mesa, yo fui muy clara al decir que a mí el gobierno no me echó a firmar ningún convenio de confidencialidad y mucho menos de que solo lo que todo se investigue era propiedad del Ministerio de Justicia. Realmente yo no creo que mi pensamiento sea propiedad del Ministerio de Justicia y por eso apenas salí de la declaración del señor que hizo el Perito Mesa en la Fiscalía General, fui clara al decir que el móvil del crimen de mi esposo fue la denuncia de los helicópteros DRUF y que están implicados muchos militares. Comencemos por ahí. ¿El general Borges está implicado según usted o no? El simple hecho, perdóneme, el simple hecho de que una persona le diga a otra persona, ya vas a ver lo que te pasa, y después le pase algo a esa persona, ya es suficiente motivo. Eso es suficiente motivo para vincular a una persona. Ya tenemos el video del general Borges. Todavía no lo tiene. Le voy a tomar tiempo. Les voy a tomar tiempo para ver cuánto se demoran. Ok. Realmente no puedo hablar con certeza. Yo en mi interior sé quiénes son los responsables. Yo sé quiénes son los responsables. Pero no puede decirlo porque no tiene las pruebas y si lo dice sin pruebas... No solo es de eso. Yo ya he sido objeto de un militar que me siguió 2 juicios, uno por injuria y uno por daño moral. Y no quiero... Pero sí puede decirlo, ¿quién le enjuició? Eso es público y está, el juicio que me sigue es el general Alonso Espinosa Romero. Ya. Él me siguió un juicio por injuria que por el tiempo ya cayó en abandono y que pedía 3 años de prisión para mí. Y el otro por daño moral que pedía $500,000 también ya está. Y la esposa que me sigue también otro por daño moral de $500,000, que ese todavía está subsistente. Ok. ¿Por qué usted asegura que, ahora vamos a su versión, ¿no? ¿Por qué usted asegura que altos miembros de la Fuerza Aérea están involucrados? Porque, a ver, el general Borges sí fue llamado a declarar. El general Borges sí fue traído a la Fiscalía
en Guayaquil y rindió su testimonio. La prensa no se enteró. Yo no me acuerdo siquiera de ese evento, pero sí lo trajeron aquí al general Borges, si mal no recuerdo, y dio su declaración, y eso está dentro del proceso. ¿Qué dijo el general Borges? No solo fue el general Borges el que declaró, también declaró el general Alonso Espinosa Romero. Ya. En esa ocasión. ¿El coronel Vargas declaró también? Declaró el coronel Vargas, declaró el coronel Almeida, declaró el coronel Puga, fueron los que fueron a declarar a San Borondón. Realmente es sorprendente que el señor fiscal no les haya vuelto a llamar después de las respuestas que ellos mismos dieron. El señor Alonso Espinosa, el general Alonso Espinosa, dijo en una de sus preguntas, cuando el fiscal le pregunta que por qué había hecho esos documentos de seguimiento al general Gabela, él textualmente responde que era porque mi esposo era jerárquicamente mayor a él y que era por respeto, por jerarquía. Cuando después, en una revista, en un medio de comunicación, él dice que era porque mi esposo estaba sustrayendo información de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Lo que no sabe el señor general Alonso Espinosa Romero es que era pública la información de los daños de los helicópteros Drup. Estaban en las páginas web. Más aún, él estaba al tanto que el comité de contrataciones de esos helicópteros, cuando se vino abajo, fue por causa, ¿sí?, a mi esposo, quien le manda la documentación sobre los helicópteros, sobre las deficiencias de los helicópteros Drup. Es funcionarios del mismo Estado ecuatoriano, del Ministerio de Defensa, el señor Miguel Carvajal y el ministro de Defensa de ese entonces, el señor Wellington Sandoval. Le envían a mi esposo esa documentación, que eran como 100 hojas de deficiencias que ellos habían sacado del internet. Mi esposo pone en el comité de contrataciones, en la mesa del comité de contrataciones, y desde ese momento comenzó una persecución perversa en contra de mi esposo, a tal grado que en esa reunión a mi esposo lo graban, y esa grabación es entregada al ministro Wellington Sandoval por un vendedor de armas. Ya. ¿Y por qué un vendedor de armas habría de tener acceso a una grabación en el comité de contrataciones? Que seguramente se graban las conversaciones para que queden actas, pero ¿por qué tiene que salir de ahí esa información? Así es. Si no me equivoco, hay dos documentos muy importantes. Uno, un memorándum, y por favor, refrésqueme la memoria, que envía el general Borges, si no me equivoco, a un miembro de la Fuerza Aérea diciéndole: cuando venga el general Gabela, me informan para recibirlo como se merece. ¿Quién es ese? Realmente no es el general Borges. No es el general Borges. No. Okay. Quien le hace los oficios, tanto para el ala 22 como para la Escuela de Infantería Aérea, los manda con fecha 2 de diciembre del 2009, es el general Alonso Espinosa Romero, donde dice que le va a dar la más cordial bienvenida. Y pone sus números de teléfono. Eso no existe. Eso es inusual. Casualmente el señor fiscal le pregunta al general Borges si eso era usual, que si a él le habían hecho lo mismo, porque cuando fue a declarar ya estaba en servicio pasivo. Y él responde que no, que eso no era usual, igual como respondieron los coroneles, y ellos dieron el nombre de la persona que le habían ordenado, que era el señor general Alonso Espinosa Romero. Hubo otro documento que es una orden de trabajo, así se llamaba, entre comillas, trabajo. En ese documento se pedía al Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea de Guayaquil que se realice un trabajo en el domicilio del general Gabela. Obviamente ese documento no tiene firma y no tiene sello, pero el trabajo, entre comillas, consistía en ingresar al domicilio del general Gabela, hacer aparecer que se trataba de delincuencia común y sustraerse del domicilio las computadoras. ¿Ese documento está dentro del proceso o no? Nosotros hicimos insistencias para que el señor fiscal Astudillo tomara esos documentos, así como el video de persecución, ese documento de seguimiento. Más aún, le tomamos la foto, porque realmente yo de tecnología no soy muy
me atropella la tecnología, a lo que aplasté la casillita donde estaba ese documento, salía algo que decía Word, fue FAE y algo como la cantidad de bytes, algo así, decía. Realmente sorprendente, le tomé la foto con el celular y me sorprendió que el documento venía de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, decía de FAE, origen FAE. Pero cuando se... ¿Qué decía el documento? Lo que yo resumí, sí, ¿es correcto? La parte más importante era que la delincuencia común y organizada entrara a la casa del general Gabela para hacer sustracción de material y equipo, exactamente en esas palabras. Habían números de teléfono a quien reportar y estaba definitivamente, habían unas siglas y daban nombres en ese documento. ¿Por qué no se incorporó entonces ese documento en el proceso? Yo creo que quien tiene que responder a eso es el fiscal que llevó el caso, el señor René Astudillo. ¿La ministra de Justicia tuvo algo que ver? Porque hay declaraciones de ella, de esa época, de la ministra Lady Zúñiga, es correcto, que dice que ese documento no es un documento confiable y que por lo tanto no debe incorporarse al proceso. Definitivamente lo que no hubo fue una investigación profunda del documento. Realmente ese documento se le entregó al comité institucional, igual como cuando fue un carro Hammer a mi domicilio, a la entrada de la urbanización, a decir que si ahí era donde vivía la familia del comandante hijo que habían asesinado hace más de año y medio. Se le reportó al comité porque ya estaba en funcionamiento. Nunca quisieron investigar tampoco. Era un carro Hammer gris con plata. ¿Con placas? Con plata. Ah, ya, ok. Ya tenemos el video de la amenaza. Gracias. ¿Qué fue lo que dijo el comandante de la FARC? A ver, lo ponemos, por favor. Ahí está. El señor gordito es Obando. Es un video del canal Colega Coavisa. Y pongámoslo de nuevo. Póngamelo de nuevo. Ahí, párenlo ahí. A ver, ¿qué es lo que...? En ese momento es cuando el general Borges, quien está de pie de manga corta... Con uniforme. Con uniforme de manga corta, lo amenaza a su esposo. Sí. ¿No? Y según su esposo lo dijo minutos después, cuando le preguntaron qué le dijo el general Borges, él dijo, ya vas a ver lo que te pasa, hijo de la grandísima tal. Y dijo, no puedo repetir las palabras. Usted me decía que había... Sí, el señor que está con Chompa Café, él fue a declarar a San Borondón. Él hizo sus declaraciones indicando que efectivamente el general Borges le había amenazado y que él le había respondido. Ok. Eso declaró en la indagación previa que se llevó por el asesinato de mi esposo, que llevó el fiscal René Astudillo. Desgraciadamente, nunca se hizo caso de eso. Desde un principio de la investigación, hubieron muchos vacíos de investigación con respecto al caso de asesinato de mi esposo. No hicieron las pericias suficientes. Yo una vez insistentemente fui a hablar con el señor fiscal, indicándole que por qué no salía rápido el caso, y él dijo que él había mandado muchos documentos a la policía para que hagan pericias y la policía no quería recibir las órdenes que le daba acerca de las pericias que tenían que hacer. Ok. Señora Ochoa, va ahora a disculparme un momento, vamos a presentar otras notas relacionadas con lo que dijo Roberto Mesa y después voy a ir con Jessica, la abogada Jessica Jaramillo, quien está en Quito, porque sus declaraciones son importantísimas en este caso. Lucero. Rommel López, director de noticias de Canal 1 Quito, entrevistó al perito Roberto Mesa y esto fue lo que dijo respecto a las conclusiones de los informes entregados. Lo que nosotros determinamos en el segundo producto fue lo que hasta el momento nos había determinado, la dinámica de cómo se dieron los hechos en el momento de que se quitó la vida al general Gabela. Nada más. Y por qué ese asesinato, fundamentando de manera
de manera lógica y de manera bien precisa por qué ese robo y esa muerte no había sido producto de la delincuencia común. Esto fue revisado por los miembros del comité. Ellos pidieron observaciones y aclaraciones lógicas para un informe de esa naturaleza. Nosotros absorbimos todas esas observaciones y aclaraciones y se volvió a entregar el informe final con todas estas observaciones. Eso seguramente fue revisado en pleno por el comité que aprueba. Después de estas observaciones quedamos en el país para realizar algunas presentaciones para el presidente de la República. Quedamos un tiempo aproximado de 3 meses afinando un poco esta presentación y esperando un espacio en la agenda del presidente, cosa que nunca se dio. Correcto. Y nosotros nos tuvimos que volver a Brasil. ¿Y al final el tercer producto, se puede referir un poco a ese contenido? No, lamentablemente no, en principio por 2 motivos. Uno, porque eso ya forma parte de una indagación previa que hay que respetar, que tiene su reserva, y otro, por la cláusula de confidencialidad que aún gira en torno al contrato que nosotros firmamos con el Ministerio de Justicia y obviamente por la sensibilidad de la información. Además, el perito Mesa confirmó que recibió presiones para modificar el contenido. El 5 de mayo de 2014, cuando yo recibo un email de la secretaria del comité diciéndome que la doctora Paola Carrera, pidiendo de que el viceministro de Justicia en ese momento, el señor Ochoa, César Augusto parece que es, quería comunicarse conmigo por el informe, para tratar el informe. Yo le dije que no había problema. Seguidamente me manda un email en nombre del viceministro y en nombre, digamos, de la comisión interinstitucional. Esto quiere decir que para poder haber enviado ese email en nombre del comité, todos tuvieron que estar de acuerdo con eso, y si no, seguramente los otros ministros van a salir a defenderse, porque ese mail yo lo hice público por el contenido justamente, que se me pedía específicamente en ese mail, que se eliminaran más de 35 páginas, que se eliminaran anexos, que se eliminaran algunos puntos específicos del informe final, a lo cual mi respuesta fue no, y nunca más nunca más me comuniqué, nunca más tuve ningún contacto con el comité. Pero acá hubo la ocultación de una información que creo que básicamente es una violación de derechos humanos. Creo que la familia tenía derecho a eso. Roberto, usted llegó a temer por su vida. Estoy temiendo, no llegué a temer, porque imagínese que esto puede revelar, o de hecho revela muchas injusticias por parte de la justicia, muchos errores. Roberto, una cosa más, si bien lo físico desapareció, tal cual ustedes hicieron años atrás un informe de un hecho que pasó muy anteriormente, ¿ahora estarían en la capacidad de volver a hacerlo? ¿Nosotros? Sí. Si la Fiscalía considera oportuna nuestra colaboración, claro que lo haríamos. ¿Y llegarían a la misma conclusión del tercer informe? Tendremos que llegar a la misma conclusión. Bien, en este tipo de contratos se requiere por parte del Estado ecuatoriano una persona que administre el contrato. La ex coordinadora del Ministerio de Justicia, abogada Jessica Jaramillo, fue esa administradora del contrato. Ella está en Quito y yo le pido, abogada, primero disculpas por haber demorado un poquito su intervención, haberle hecho esperar,
Y en segundo lugar, que nos cuente a los ecuatorianos qué es esto de administrar un contrato, cuál es la función de un administrador de un contrato, qué es lo que tiene que hacer. Buenas noches, Rafael, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a la señora Patricia Ochoa. Ella sabe el cariño y la admiración que yo le tengo. Y un saludo a quienes nos escuchan a esta hora. Creo que es importante hacer varias precisiones que a lo mejor no se entienden en este proceso. En primer lugar, yo entro al Ministerio de Justicia específicamente el 1 de agosto del año 2013, cuando este contrato se había firmado anteriormente y se habían entregado ya los 3 productos con anterioridad en una administración anterior. ¿Qué hace el administrador del contrato? Velar por la ejecución del contenido del contrato. Específicamente eso es lo que hace el administrador del contrato, eso dice la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su reglamento general y la norma interna de Contraloría. ¿Usted vio los 3 informes? Ahí hay que hacer una precisión a sí mismo nuevamente. El 11 de abril, si no me equivoco, ya estoy un poco complicada con las fechas de mucho repetirlo, pero si no me equivoco, el 11 de abril del año 2013 se entrega el primer informe. El segundo informe se entrega el 15 de mayo del año 2013. Este segundo informe tiene una particularidad. Esa particularidad radica en el objeto mismo del contrato, que en su parte pertinente señala que el producto 2 va a descartar el crimen común, la delincuencia común, o va a confirmar lo otro. Cuando se recibe este segundo producto, yo no estoy en funciones, hay una administración anterior, que es la de la doctora Joana Pesantes como ministra de Justicia, y es esta administración la que recibe este producto. Y este producto, cuando se suscribe el acta, un acta que no es al amparo de la ley la que se suscribe, sino un acta para el registro del administrador del contrato nada más, dice claramente que... Perdón, abogada. Se firma un acta de recepción, pero no es un acta válida. No es un acta válida, pero no es un acta que se suscribe en torno a lo que señala la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Cuando hablamos de consultoría, se suscribe simplemente un acta de entrega-recepción única cuando se ha entregado toda la consultoría. Pero en este caso, como son productos, el producto 1 tiene un acta para registro y control del administrador del contrato, el segundo producto tiene un registro y control para el administrador del contrato y es suscrita solamente por el administrador del contrato, en donde claramente dice que se ha descartado la delincuencia común y que este habría sido aprobado por el Comité Interinstitucional. Esta acta es firmada el 15 de mayo del 2013, cuando, repito, yo todavía no entro en funciones. Yo entro en funciones el 1 de agosto y el tercer producto había sido entregado el 8 de julio del 2013. ¿Usted ya no estaba? Esto es importante hacerlo mención porque durante esta fecha... La administración del contrato, la coordinación general jurídica había quedado acéfala desde la salida del anterior coordinador hasta el ingreso del nuevo coordinador. Aquí hay un periodo de un mes y un poco más, mes y medio casi, que esta coordinación queda acéfalo. El producto es recibido en el ministerio conforme corresponde, tiene el sello de la recepción y el nombre de la responsable de la recepción y se queda bajo custodia de la Secretaría General Jurídica el tercer producto. El primero y segundo producto estuvieron bajo mi custodia. Entonces, ¿usted no ha leído el tercer producto? Yo no conozco el contenido del tercer producto. Pero del segundo producto sí puede dar fe que dice que habrá un tercer producto porque no es causa de la delincuencia común la muerte del general Gabela. El segundo producto prácticamente es el disparador, digámoslo así, del tercer producto, de la existencia de ese tercer producto. Así ¿Se es. pagó si por no el, hubiera sido ¿se pagó por el tercer producto? Se hubiera cerrado ahí el contrato. Ok, y por lo tanto se pagó por el tercer producto. Así es. Entonces quiere decir que sí hay el tercer producto. Además, también es necesario precisar, Rafael, que cuando uno como administrador del contrato solicita el pago, emite un informe, no actúa solo, actúa con la Dirección Administrativa Financiera, en este caso directamente con el director financiero, quien, de acuerdo a la norma, es el último control para la erogación de recursos públicos.
Si no había esta disposición, entonces el director financiero no tenía para qué haber pagado, si él no consideraba que estaban todos los elementos necesarios para hacer la erogación de recursos públicos. Abogada, una última pregunta por el momento, porque después vamos a continuar. Roberto Mesa dice que él no puede divulgar lo que contiene el tercer producto, o sea, el tercer informe. Hablamos de productos cuando son informes, pero bueno, yo también me involucro en esta terminología media extraña. Este tercer informe, porque tiene firmado un acuerdo de confidencialidad y que él ni siquiera se queda con copia de ese informe, sino que se lo entrega todo al Estado que lo contrata. Pero esa confidencialidad, ¿entre quiénes es firmada? ¿Quiénes firman? ¿Qué institución es la que pide esa confidencialidad exactamente? El contrato se suscribe al amparo de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y lo suscribe el Ministerio de Justicia con el consultor, en este caso con el perito Roberto Mesa. Tiene dos cláusulas que son fundamentales, la cláusula de confidencialidad y la cláusula de propiedad intelectual, que están insertas dentro del mismo contrato. Okay. Ahora, para la elaboración de este contrato debió haber, como en efecto lo hubo, un proceso previo, porque en términos de contratación pública, yo no puedo gastar el dinero o disponer que se suscriba un contrato de la noche a la mañana. Tiene que haber un proceso. Ese proceso tiene que empezar con la certificación de partida presupuestaria, con elaborar un procedimiento previo conforme manda la norma, y de allí sí se construyen los términos de referencia, que son al final del día la parte integrante del contrato público, en este caso del contrato suscrito con el doctor Roberto Mesa. Ok, entonces, el Ministerio de Justicia, en teoría, podría modificar ese contrato y decir que el contenido de los informes puede ser conocido por la ciudadanía. Aquí hay dos condiciones. La primera es que el contrato ya fue ejecutado, fue suscrito un acta de entrega-recepción definitiva y ha sido terminado. ¿Ok? Y otra condición que es importante es que este contrato no deviene de una suerte normal o natural de contratación pública conforme se hace de acuerdo a la planificación institucional, sino que deviene de un decreto ejecutivo. Y este decreto ejecutivo que manda la constitución de este comité interinstitucional, que lo encabeza el Ministerio de Justicia, lo preside el Ministerio de Justicia, es quien delibera. Por eso las actas del Comité Interinstitucional son fundamentales y determina que se hará la investigación con un perito auxiliar, ¿no es cierto?, que ayude a este Comité Interinstitucional a conocer la verdad o la realidad sobre los hechos. Esto es fundamental porque el decreto ejecutivo va determinando algunas consideraciones que son inmersas y están incluidas en el contrato. En primer lugar, el hecho de que sea una información por la sensibilidad de reserva, confidencial, pero además que sea de conocimiento exclusivo del presidente de la República. Y además dice claramente en su artículo 5 y 6 el decreto ejecutivo que los ministros de Estado y el señor presidente de la República serán quienes puedan conocer este informe, el contenido de este informe. Pero además de eso dice que este comité seguirá trabajando y podrá hacer modificaciones, podrá hacer correcciones hasta que el presidente de la República lo conozca, lo apruebe y lo entregue definitivamente a la familia. Entonces, este contrato está atado a esta condición del decreto ejecutivo 367 del 3 de octubre del 2012. Ok. Gracias, abogada. En todo caso, en derecho, las cosas se deshacen tal como se hicieron. Y con otro decreto ejecutivo, el presidente de la República podría cambiar lo que dice el decreto ejecutivo anterior. Pero ahí nos vamos a quedar y después vamos a discutir sobre eso un poquito. Vamos a hacer un corte. Les recuerdo, amigos televidentes, estamos siendo retransmitidos por Radio Sonorama. Además, en cualquier momento que usted lo desee, puede con su celular escanear el código QR que aparece en sus pantallas ocasionalmente para obtener toda la documentación y todos los videos que usted quiera ver y quiera conocer sobre el caso del asesinato al general Jorge Gabela. Ya volvemos. Continuamos con artículo 18 y el caso Gabela.
El perito Mesa desconoció el contenido del informe que reposa en Fiscalía. Esto fue lo que dijo sobre las diferencias encontradas. Yo lo primero que busqué obviamente es mi firma al final del informe y las humillas en todas mis hojas. Y no encontré, ojeé, vi que no se trataba de algo que yo había presentado y que desconocí y negué que haya sido eso de mi autoría. Las conclusiones a las que arriba uno es diferente del que arriba el otro. Ahora, ¿qué armas tiene el fiscal? Porque acá se cometió un delito. Al tratar de cambiar ese informe, modificarlo, cualquier sea el término, ¿qué armas tiene el fiscal para poder llevar a cabo una acción judicial en contra de las autoridades que aprobaron, o de la autoridad, o de la persona que aprobó ese cambio de informe? Y habría que preguntarle al fiscal. Yo creo que el hecho de que yo haya ido a la fiscalía a rendir una versión, el hecho de que la fiscalía me haya convocado, ya se lo puede ver con buenos ojos, porque es la autoridad de quien está a cargo la investigación en el país. Siempre existe por parte del comité, existe este documento que fue juntado a esta indagación previa. No existen las actas, a pesar de que las hayan pedido, no existen esas actas también en Contraloría, a pesar de que las hayan pedido. Entonces, tiene elementos. Muchos de los delitos se configuran por acción o por omisión. Bien. Cuando Patricia Ochoa, viuda de Gabela, pide información para que le digan qué dice la pericia realizada por Roberto Mesa, no es que le envían los informes, sino que le envían un oficio en el que decía que Realmente me entregan un informe forjado, que no tiene nada que ver con el primero y segundo producto que nos entregaron. Son muchos tomos. ¿Que les entregaron recién hace 15 días? No, me entregaron la señora Lady Zúñiga. Ajá. El 9 de julio del 2015. Me hace entrega de una documentación y me entrega un informe donde se determina, según ella, digo según ella porque ella me entregó, que es delito común sin poder determinarse el móvil del crimen. Más aún. ¿Quién firma ese informe? No tiene firma ni sumilla del perito Mesa. Y es el mismo informe que hacen entrega a la Fiscalía General ahora en mayo de este año. Ya. Y es el mismo informe que entregan a la Defensoría del Pueblo. Dice que es delincuencia delito común. Sí, que es un delito común sin poder determinar el móvil del crimen. El móvil, ok. Pero cuando el presidente ordena que le entreguen los informes reales, ¿usted los recibió cuándo? Los recibo el primero y segundo producto el 29 de mayo del 2018. Los que Mesa está firmado por el perito Mesa y reconoce como suyos. Donde dice que lo de mi esposo, dos conclusiones. En pocas palabras, la primera dice que que el asesinato se debe a la delincuencia organizada. Quiere decir que hay un autor intelectual. Y la segunda observación dice que se pasa a la siguiente fase, que sería el tercer producto, que no aparece por ningún lado. Porque todo lo que han mandado de información hasta la Fiscalía no constan las actas del 2013, o casualidad, las actas del 2013 contienen el recibido del tercer producto, pero han desaparecido. No, entregan el informe sin firma y sumilla del perito Mesa y es el mismo que me entregan a mí diciendo que es delito común sin poder identificar el móvil del crimen. Realmente parece que han hecho muchísimos informes y tiene que la justicia caer con todo su peso sobre todas esas autoridades, funcionarios públicos que han hecho ese tipo de delitos. A ver, hubo una comisión, o hay una comisión, porque yo no sé si la comisión todavía sigue vigente, porque se conformó por decreto, y como el decreto no está todavía extinguido o eliminado, que solamente se puede eliminar con otro decreto, quiere decir que la comisión todavía sigue vigente, pero esa comisión
ya sus miembros están por otros lados. ¿Y esa comisión qué le dijo a usted? Realmente, cada que yo pedí explicaciones al comité institucional, que su máxima autoridad era el Ministerio de Justicia, siempre me repetían lo mismo. Solo el señor presidente por decreto ejecutivo le podrá informar. Y así me tuvieron hasta el 2015 que me entregan un informe forjado. Ya. ¿Sí? Realmente sorprendente. Recurrí a muchos funcionarios públicos. Entre ellos recurrí al señor Correa indicándole que me entreguen el informe. ¿Al presidente? Sí. Ya. Y, o casualidad, el señor Correa definitivamente recibió porque el 25 de junio del 2015, el Ciudadano, en el periódico del Estado, del gobierno, sale diciendo que efectivamente ha recibido el informe de manos de la ministra Zúñiga y que va a ser entrega a la familia, cosa que no lo hizo el mismo señor Rafael Correa Delgado. Hace un decreto ejecutivo para incumplirlo todo el tiempo. Lo incumplió y hasta el día de hoy nunca el presidente de la República nos entregó a la familia, sino la señora Lady Zúñiga y un informe alterado, fuera de la realidad, forjado completamente. En relación, comparando con el primero y segundo producto que se entregó, definitivamente se burlaron de mi familia. Allá iba. Si usted tiene un informe en el que dice que es delincuencia común y después le entregan, por orden del presidente Moreno, los dos informes verdaderos reconocidos por Mesa, en que dice que es delincuencia organizada y que se origina por las denuncias de su esposo y por eso hay un tercer informe que todavía no aparece. Bueno, pues aquí se ha incurrido en un fraude, en un delito clarísimo. ¿Y quiénes son las personas que conformaron el comité? ¿Dónde están? Bueno, las personas que conformaron ese comité eran los desde el 2012 hasta el 2015, hasta hoy día sería, porque todavía no sé si sigue el decreto ejecutivo o no, funcionando o no, porque realmente si no nos han entregado no sé de qué se habla. ¿Sí? Está la ministra de Justicia como cabeza del comité institucional, Ministerio del Interior, el señor Serrano pasó todo el tiempo en ese ministerio, hasta que ahora fue nombrado asambleísta. Estaba el ministro coordinador de seguridad, estaba ministro de transparencia y ministro de defensa. Eran 5 ministros que conformaban el comité con sus diferentes asesores o que les enviaban también y que formaban parte del comité. Ok, ahora quiero preguntarle a la abogada Jaramillo en Quito, abogada, ¿es posible, hay la posibilidad real o no de que ese tercer informe o tercer producto, como le llaman en el contrato, aparezca? Yo creo que hay que preguntarles a los funcionarios que nos sucedieron en el cargo. Como bien lo dije hace un momento... Deme los nombres, por favor, para preguntarles, porque seguramente están escuchando o viendo este programa, pero de todas maneras, deme los nombres para yo llamarlos mañana y preguntarles si ellos nos pueden dar el informe o si conocen. La custodia de este documento le correspondía a la Secretaría General del Ministerio de Justicia, que era quien hacía de secretaria del Comité Interinstitucional. Pero no solamente llevaba aquello, sino que llevaba también las actas del Comité Interinstitucional en donde se determinaban cuáles eran las cuestiones que se debatían dentro de este Comité Interinstitucional. ¿Y quién era el secretario o secretaria? ¿Quién era la persona? La señora Paola Carrera, me parece, si mal no recuerdo. Esta señora debe responder también por las actas del Comité Interinstitucional en el año 2013, que son las que tratan efectivamente la recepción del Producto 1, Producto 2 y Producto 3. Posterior al 20 de noviembre, que es mi fecha de salida, obviamente hay nuevos funcionarios que serían también los pertinentes para responder cuáles han sido el tratamiento que se dio posterior a esta fecha del Producto 1, Producto 2 y fundamentalmente
únicamente del producto 3, que es parte de la consultoría del perito Mesa. En función de las disposiciones del Comité Interinstitucional en cuyas actas debe establecer, yo procedí a la suscripción del acta de entrega-recepción única y por ende con fecha 2 de septiembre, pero el comité no dejó de funcionar. El comité seguía funcionando de manera permanente, es más, ellos dentro de la fecha en la que yo todavía estoy en el ministerio, ellos tienen una reunión, recuerdo que fue la última mientras yo estuve allí, el 18 de noviembre del año 2013. Entonces, este comité no dejó de funcionar, siguió funcionando hasta que se le debía entregar la información a la familia. Ok, entonces, debe haber un acta de las que usted me dice que no son definitivas, porque solamente cuando se entrega todo el producto se firma el acta final de entrega-recepción. Debe haber un acta por el primer informe, un acta por el segundo informe y un acta ya general de entrega-recepción de toda la pericia, de todo del producto completo o del trabajo completo conformado por estos 3 productos. Esa acta se la puede pedir al Ministerio de Justicia o al comité. ¿A quién hay que pedirle? ¿A quién tiene que ordenarle el presidente de la República entregue esa acta? Esos documentos reposan en el Ministerio de Justicia, como todos los documentos de orden público. De acuerdo al artículo 10 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información, las instituciones públicas son responsables por toda la documentación que se maneja al interior, por el resguardo de todos los archivos que se manejan al interior de las instituciones públicas. Por ende, no pueden ni perderse, ni desaparecerse, ni llevarse tampoco. Cuando uno es funcionario público no se lleva los papeles a la casa. Si puede, saca una copia de lo que le corresponde, de lo que ha firmado y se lleva a la casa, pero nada más. Los documentos originales tienen que reposar en el archivo institucional. Ok. Abogada, le agradezco muchísimo su presencia en artículo 18. Vamos a hacer un breve corte, amigos, pero ya regresamos. Hemos llegado al final. Quería agradecerle a Patricia Ochoa, viuda de Gabela, por su presencia. Hay mucho que investigar todavía, hay mucho que recorrer y mientras conversábamos, usted ha convertido sin querer, sin darse cuenta, de un momento para otro, un día la vida le cambió completamente, una Navidad, y esto se ha convertido en su motivo de vida, en su razón de vivir, y uno no debe vivir para estas cosas, pero usted ahora tiene que hacerlo. Yo creo que conocí perfectamente a mi esposo, sé cómo era, y creo que eso es lo que me impulsó toda la vida a hacer lo que estoy haciendo, a pedir esa verdad que no viene de parte del Estado, esa verdad que siempre ocultan cuando son crímenes de Estado, los gobiernos. Y lo único que se quiere es esa verdad y que no venganza, que sea la misma justicia que se encargue de todos los que están atrás del ocultamiento y de los autores intelectuales del asesinato de mi esposo. Por eso también le pido a todos los que de una u otra manera han sido vulnerados sus derechos humanos en esa década perdida, infame que vivimos del gobierno de Rafael Correa Delgado, que nos unamos para nosotros mismos ser veedores de cada uno de esas injusticias que pasamos en este país. Yo creo que es necesario hacer eso porque no es posible que en este país se vuelvan a repetir caso Gabela, caso Romo, Balda, Villavicencio y tantos casos más que sería imposible terminar, y cuántos que no se han hecho público y que existen. Realmente lo único que tenemos que hacer es unirnos, todos los afectados, para nosotros mismos estar adelante de eso y no permitir que nos hagan como ha pasado con el caso Gabela, que el mismo Estado ha obstruido la investigación y ahora simplemente están sindicados hasta entregando documentos falsos. Ok, ha sido Patricia Ochoa, viuda de Gabela, aquí en artículo 18. Lucero, nos despedimos. Nos despedimos, será hasta la próxima semana, a la misma hora y por Canal 1. Tengan buenas noches. Buenas noches.